Bueno, la unanimidad en la Asamblea Legislativa no refleja necesariamente el ambiente nacional. El proyecto fue controversial, fue combatido. En general, las primeras universidades del Estado, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional y la UNED, fueron muy mal recibidas por las instituciones que ya existían. Esa oposición, pues a veces se manifestaba en chistes, se decía que no era necesario, y más bien se abogaba por un modelo que en alguna medida se realizó de todas maneras de una universidad de Costa Rica con muchas sedes en muchas partes del país. Hay también un trasfondo de orden político, y yo creo que eso hay que asumirlo como parte de la realidad. Este fue un proyecto del Partido Liberación Nacional. Como respuesta a la excesiva politización de izquierda que había comenzado a sufrir la Universidad de Costa Rica. Eran tiempos, yo creo que ahora son difíciles de entender, pero había una explosión interna de los profesores más de izquierda que se oponían o buscaban motivos de divergencia con los profesores, sobre todo liberacionistas, porque en esa época la Universidad de Costa Rica era básicamente liberacionista, es decir, la mayoría de los profesores se identificaban con Liberación Nacional y había además otros conservadores que se identificaban con otras tendencias. Esa polémica interna resultaba desgastante y hubo preocupación en algunos sectores gubernamentales. Entonces se pensó que era una solución para ese desgaste de lo académico el fundar una nueva universidad. Y ahí aparecimos un grupo muy estricto desde el punto de vista académico. Roberto Murillo venía de graduarse en Estrasburgo, Rosemary Karpinski era una académica a prueba de todo, yo venía también de Estrasburgo, recién graduado, y tratamos entonces de realizar una utopía. Quiero decir, una universidad perfecta. Y esto lo digo con cierta sabiduría en el sentido de que nada perfecto se puede hacer en esta vida. Entonces, hay otro factor, y es Daniel Oduber, que en realidad es la persona que articuló el proyecto, era el presidente de la Asamblea Legislativa, tenía una enorme influencia en la Asamblea Legislativa, aún sobre otras fracciones. Y sobre todo hay que ver que estábamos en tiempos del bipartidismo. Y dentro del Partido de Unidad Social Cristiana, no recuerdo en ese momento qué nombre tenía, porque tuvo diferentes nombres, también había cierta preocupación por la excesiva izquierdización de la Universidad de Costa Rica. Entonces, todo eso hizo que se juntara, digamos que los astros se alinearan para que pudieran hacer la universidad, con un consenso muy alto en un medio muy controversial desde el punto de vista académico, porque había oposición a que se creara. Nosotros concebimos un proyecto básicamente centralizado. Claro que ya la universidad, por su tradición histórica, etcétera, iba a hacer también proyectos fuera de Heredia. Pero fundamentalmente queríamos una universidad altamente académica. Y
había habido un congreso en la Universidad de Costa Rica en el que se planteó la posibilidad de las grandes facultades. La Universidad de Costa Rica estaba muy fragmentada, salvo en el caso de la Facultad de Ciencias y Letras, que era central, pero había muchas facultades y nosotros queríamos una universidad con unas pocas facultades muy serias y que además comprendieran mucho de lo que normalmente se desperdiga en la vida académica. ¿Y por qué queríamos eso? Porque queríamos proyectos interdisciplinarios. Era prácticamente una de las ideas que vivíamos más intensamente, la interdisciplinaridad, es decir, la comunicación entre distintas especialidades. Entonces, dentro de una gran facultad, aunque fueran especialidades similares, se prestaba mucho más el panorama para que hubiera comunicación. Y queríamos una universidad, soñábamos con una universidad con menos horas aula y mucho más horas lectura. Queríamos también profesores de alta calidad centrados en lo académico. Y todos esos sueños se habían venido juntando. Y bueno, era parte de lo que un grupo de gente de la Universidad de Costa Rica quería hacer realidad en Heredia. Mire, eso no era un concepto, eso era un eslogan publicitario. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted ve el contexto en el que surge la Universidad Nacional es precisamente ese ambiente en el cual decían que no era necesaria una segunda universidad. Que para qué se iba a hacer una segunda universidad si la Universidad de Costa Rica podía perfectamente hacerse más grande, más numerosa, geográficamente más dispersa si se quiere, pero para realizar misiones en distintas partes del territorio. Y entonces a eso se le contrapuso una frase: la universidad necesaria. Ahora, eso fue variando de contenido, se le fue dando distintos contenidos y se hizo una especie de mito con el tiempo, lo que no sospechábamos inicialmente. Yo no puedo hablar de la evolución porque mi permanencia en la Universidad Nacional no fue suficientemente larga. Pero luego, cuando la Universidad Nacional comienza a orientarse hacia la izquierda, que esa fue la gran paradoja, hoy en día esas cosas tienen menos significación, pero en ese momento tenían una gran significación. Se le fue dando un contenido diferente. Necesaria para promover a la gente de menos recursos, cosa que me parece muy bien. Necesaria porque va a tener una acción política, una actividad política ligada a lo académico en beneficio del desarrollo de la gente más necesitada. Cosa que también es utópica en el fondo, porque la labor de una universidad es importantísima para la promoción social, pero siempre es una labor indirecta, por lo menos en lo esencial. Formando bien a la gente, tratando de incorporar personas que no tienen medios para hacerlo desde el punto de vista económico, etcétera, incorporarla, tratar de retenerla para ir promoviendo un cambio en el país. Hay ese contacto con Darcy Ribeiro, un brasileño más bien de izquierda. El padre Núñez se deslumbra un poco con esas ideas que eran coherentes con sus posiciones políticas en materia social, y el sueño de la universidad perfecta, académica, utópica, comienza a alejarse cada vez más y acercarse a una realidad
permítaseme la expresión, demasiado real. Y bueno, eso volvió a provocar tensiones internas en la universidad entre quienes querían politizarla en ese sentido, de dirigirla hacia la izquierda, y quienes queríamos mantenerla dentro de la perspectiva estrictamente académica. Y esto fue reforzado por la llegada al país de gente de Sudamérica que venían exilados y traían una mentalidad mucho más ligada a lo político. Bueno, y siempre la realidad es una resultante entre un montón de factores. Todos esos factores condujeron a una evolución de la universidad que fue más lenta hacia lo académico, que se fue haciendo seria poco a poco, y que yo creo que tiene grandes cosas a su haber, aunque se alejara de aquel impulso con el que llegamos jóvenes, inspirados en lo que habíamos vivido en Europa, y queríamos una universidad de primer mundo en un país que era de tercer mundo. Bueno, yo no podría tampoco decirlo porque me he alejado mucho de la UNA, pero digamos que ha venido evolucionando y avanzando en un sentido correcto en términos generales. Cada vez veo más cosas positivas de la UNA, y tal vez algún día llegue a alcanzar ese nivel ideal con que la concebimos algunos académicos. Mire, yo creo que las universidades tienen ciertas condiciones que tienen que cumplir para ser universidades verdaderamente serias. Y para ser universidades verdaderamente serias tienen que ser pluralistas. Tienen que darle cabida a muchos puntos de vista y evitar que esas divergencias en las concepciones sobre el país, sobre el mundo, sobre el futuro, no entren en oposiciones tan fuertes que afecten la marcha de la institución. La universidad tiene que ser una concertación tácita entre puntos de vista diferentes. De tal manera que eso de pensar que la universidad pueda estar inspirada en las ideas, por nobles que sean, de un pensador, me parece a mí que es algo intrascendente e imposible, si se quiere una universidad seria. Si se quiere una universidad ideologizada, dogmática, pues sí, se puede recurrir a uno o a otro planteamiento. Bueno, yo creo que todo evoluciona, ¿verdad? Todo va cambiando, y las circunstancias del mundo, del país, van evolucionando. Yo creo que lo que no debe cambiar, o digamos lo que debe buscarse permanentemente, es la excelencia académica, de la que se habló al inicio de la universidad. En aquellos tiempos leí un libro que hablaba de multidiversidad para definir la universidad contemporánea. Yo creo que siempre hace falta la existencia de factores que le den unidad al proyecto. Siempre ha hecho falta. Y eso yo creo que debe buscarse una universidad con una dosis de armonía mínima, que se rompió inicialmente, pero bueno, creo que la han ido restableciendo, y eso me parece a mí excelente, y eso deben mantenerlo. La divergencia no debe conducir a la anulación de aquello que nos es ajeno, sino que debe buscarse esa armonía que es indispensable para que las cosas caminen.
Yo creo que no está dado nada en la Universidad Nacional ni en ninguna universidad. Tiene que ser una lucha constante y ahí pongo en primer lugar por la calidad. Una lucha constante y permanente por la calidad de lo que se hace.